De saludos. Vamos a comenzar ahora el panel titulado eh, ay, se me perdió. Titulado Debate sobre socialismo, comunismo y nacionalismo pictórico desde la historia intelectual. Por ahora vamos a comenzar entonces con Ulises Sánchez, Ulises Sánchez Salinas, licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, que es estudiante de la maestría en Historia en el Colegio Mexiquense. Sus intereses se centran en la historia social y política y principalmente ha realizado investigaciones sobre la cuestión criminal en el siglo XIX, las ideas políticas y la justicia en el primer federalismo y segunda mitad del siglo XIX, así como de la prensa y el periodismo en el Estado de México. Es autor del capítulo del libro En pro de la euforia constitucional, bases ideológicas y trayecto del proyecto del Código Penal para el Estado de México 1824-1827. Saludos, Ulises. Voy a proyectar tu presentación ahora y cuando tú estés listo podemos comenzar. Muchas gracias. Eh, ¿Me indican si se logra ver la presentación? Aquí la vemos. Sí, aquí la vemos. ¿Ustedes la ven allá? Muy bien. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre un tema que he abordado digamos, hace tiempo, que fue parte de mi tesis de licenciatura, que se enfocó sobre ver esta cuestión del bandidaje, pero cuando fui descubriendo algunas fuentes y sobre todo cuando fui avanzando en algunas eh, cuestiones más historiográficas, me di cuenta que el tema meramente político se quedaba un poco fuera del debate historiográfico. Entonces, esta investigación pues derivó de ello y a partir de esto me ha permitido, digamos que tener una mejor comprensión del tema, sobre todo particularmente desde una historiografía estatal. Y bueno, como tal, la presentación se titula Arenga, Movilización e Invasión Tuxtepecana en los distritos de Ixtlahuaca y Jilotepec en 1876. Esto en el Estado de México. Y bueno, como tal, es un tema que, como ya lo mencionaba, se ha tocado en diversos puntos del país, desde historiografías, digamos, regionales, locales, pero que de cierta manera se enfocan en zonas alejadas del centro. Principalmente nos enfocamos en la región norte que colinda con Estados Unidos o en la parte sur, principalmente en el estado de Oaxaca, donde, digamos, fue el foco de este pronunciamiento. Y bueno, como tal, una de las variables que a mí me interesa mucho es ver cómo esta arenga se fue desarrollando, pero también ver cómo fue el impacto en estos distritos del Estado de México. Como lo mencionaba, cuando yo hice una investigación sobre el Estado de México, estos dos distritos aparecían muy recurrentemente en las fuentes. Hice una comparación con otros espacios y pues realmente eh, la presencia de estos grupos militares fue más frecuente en el norte del estado. Más adelante les voy a mostrar un mapa para poder situarnos y poder entender un poco mejor esta cuestión. Y bueno, como tal, el personaje que impulsó este pronunciamiento fue el general Porfirio Díaz. Es un personaje que, digamos, es muy conocido en la historia de México y bueno, como tal, este plan de Tuxtepec inició en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, el 10 de enero de 1876, pero es interesante que de alguna manera digamos que esta formación del plan tuvo como dos momentos porque eh,
Bueno, hablando un poco de los antecedentes, Porfirio Díaz tuvo un primer pronunciamiento que fue en 1871. Sin embargo, este pues fracasó porque digamos que este movimiento se levantó contra el entonces presidente Benito Juárez. Sin embargo, unos meses después, pues él falleció. Entonces, con el fallecimiento del presidente, de alguna manera, el movimiento pues perdió legitimidad y sobre todo fue pues sofocado. De hecho, el apoyo que recibió pues fue muy limitado. En comparación con el de Tuxtepec en 1876, el apoyo ya es más fuerte y sobre todo retoma algunos elementos de este primer pronunciamiento y sobre todo el apoyo de los militares que secundaron el primer plan. Eh, Como ya lo mencionabas, bueno, desde mi punto de vista yo lo puedo situar como de dos momentos. El primero que se enfoca en digamos, los movimientos de Porfirio Díaz que intentaron movilizarse hacia afuera del país en busca de recursos para poder implementar digamos, armamento y sobre todo es interesante que él inicialmente pensaba ir hacia La Habana y posteriormente a Europa. Sin embargo, él se movilizó hacia los Estados Unidos y fue en Brownsville donde fue organizando desde la distancia este pronunciamiento. Y es interesante porque viéndolo con otras experiencias, pues realmente eh, es como, digamos, un caso eh, único, por decirlo así. Entonces, Porfirio Díaz va a tener ese liderazgo desde la distancia entre enero a marzo de 1876. El plan se pronuncia el 10 de enero, pero es firmado y proclamado por un grupo de militares que son allegados a él. El segundo momento ya es hacia el mes de marzo, cuando se tiene una reforma al plan y ya es cuando Porfirio Díaz entra al país y ya inicia como tal una participación más activa en las movilizaciones. Y bueno, aquí les muestro una caricatura de un periódico en el que se tituló Estalló la bomba. Y pues realmente sí fue una bomba porque eh, no solamente la participación de Porfirio Díaz fue, digamos, el, el único factor que permitió que este movimiento pues creciera, sino que también hubo otros factores que permitieron que más personas se unieran, más allá de los militares que anteriormente le habían apoyado. Por ejemplo, en 1875 hubo un movimiento de descontento porque en la Constitución mexicana se adhirieron las leyes de reforma y para los grupos católicos, pues esto fue eh, un signo de descontento y a partir de ello se comenzó a, a tener ciertos focos de movilización y esto se vio presente en diversos estados de México, pero también en lugares cercanos a estos distritos de Ixtlahuaca y Jilotepec. Y como tal, aquí les muestro un mapa como tal. Son algunos de los puntos que yo he podido situar en donde hubo este apego al movimiento y también algunas batallas que se pudieron desarrollar. En este mapa, por ejemplo, podemos ver en el círculo verde, es en donde se situó el plan original, donde estalló el pronunciamiento. En el círculo amarillo es donde se ubica la región de estudio, que son los distritos que les mencionaba, y el círculo un poco más pequeño, que es el azul, es la capital del país. Entonces, de cierta forma, esa cercanía con la capital igual es interesante e importante porque de alguna manera permitió a estos grupos militares poder movilizarse de forma amplia. Y bueno, también he tenido eh, esta reconstrucción de los grupos que han, bueno, que yo he podido identificar y que al menos los puedo catalogar como, primero en la cabeza está el general Porfirio Díaz,
Después están los pronunciados, que los podemos definir como en esas regiones centro, norte o sur del país. Y ya aludiendo al Estado de México, yo he encontrado algunos líderes locales que igual son importantes porque ya con el triunfo de este pronunciamiento en la política van a estar muy presentes. Por ejemplo, Juan Nepomuceno Mirafuentes va a ser el primer gobernador del Estado de México, aunque también va a haber algunas disputas por el poder con Felipe N. Chacón o incluso con Miguel Negrete. Entonces también, aunque nos permite ver que en este movimiento hubo una política que intentaba eh, cambiar el gobierno anterior, de cierta manera también hay disputas por instaurarse en el poder. Y después de estos cabecillas encontramos otros que organizaban grupos un poco más pequeños, que igual estuvieron muy presentes en estos distritos. Y a su vez tenemos eh, la participación de pueblos, también de bandidos y de reos o criminales, esto a través em, de la leva y del plagio. Y bueno, como tal, pues en estos distritos se desarrollaron diversos movimientos, diversos enfrentamientos, pero también de la parte del Estado hubo estas persecuciones para poder sofocar a estos grupos militares que en cierta manera también los consideraban bandidos, pero pues esto responde únicamente al momento del contexto, porque pues realmente sí se podría denominar como bandidos, pero pues en realidad eh, digamos que era como una narrativa para poder quitarles legitimidad a su participación. Disculpa, Esas son Ulises, algunas de las fotos, te quedan 2 minutitos. sí, Sí, no sé si ves. de de los principales cabecillas, como ya los mencionaba. Eh, es interesante que sí he podido que sí he podido ubicarlos y nos permite también tener como darle ese rostro a los personajes, ¿no? Porque muchas veces también leemos diversos nombres, personajes, pero pues nos quedamos pensando en quiénes serían. Y bueno, eso de alguna manera nos permite tener esa, darles rostro, pues. Bueno, aquí avanzando, algunas de las estrategias en este pronunciamiento pues fueron de avance, de fusión y de desintegración de los grupos. Esto está un poco más arraigado a las tácticas de bandidos porque al desintegrarse los grupos se sofocaban principalmente en los grupos, en las zonas de cerros. Y los efectos de esas movilizaciones pues fueron saqueos, robos, préstamos forzosos, levas y sobre todo la quema de archivos, que esto estuvo registrado en la prensa. Y bueno, eh, de alguna manera, este trabajo, pues sí me ha permitido tener como un acercamiento a este cambio a partir del pronunciamiento militar, pero también no solamente situarnos en esta mirada militar, sino también verlo desde lo político, que es esta transición de una política en la que se intentaba quitar estas dinámicas de la reelección y del control de los demás poderes, pero veremos que después eh, se, esto, por lo mismo que se estuvo luchando, posteriormente se va a repetir en este nuevo periodo de gobierno. Y pues en general puedo considerar eh, estas ideas y pues eh, estaré igual al pendiente de los comentarios que puedan dar al trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises, por tu presentación. Ahora vamos pasando. Eso. Un segundito, que estoy teniendo un problema aquí.
quiero decirle que no lo dije, sí, pero lo dije tú. No tengo, tenemos, no lo dije al principio, cada panelista tiene 12 minutos y la comentarista, la doctora Silvia Álvarez Pulvero, va a tener 15 minutos para comentar sus paneles. Un segundo y sí, continuamos. Y disculpen. No tengo- nada. Continuamos ahora con el panel. eh, con el siguiente panel de Juan San Pedro Martínez, del panamericanismo al nacionalismo, la guerra contra España, 1865-1866, y su influencia en el discurso de Vicuña Maquena. Juan, ¿estás por ahí? Buenas, sí, comparto pantalla. Ok, muy bien. ¿Se ve mi pantalla? Sí. No, un segundo. ¿La ves allá? Déjame ver, que aquí no se ve. ¿Se ve? Sí, dame un segundito que parece que acá no lo veo. Sí, es acá. Ahora sí, Genial. ya puedes Pues comenzar. empiezo. Hola a todos y todas. Primero de todo, antes de empezar con mi ponencia, agradecer a la Universidad de Puerto Rico y a la organización del simposio dar la oportunidad a los jóvenes investigadores de participar en iniciativas tan interesantes como estas. El tema que voy a presentar es la investigación que estoy realizando, que estoy llevando a cabo como mi trabajo de fin de grado para obtener el título de licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares. La motivación de estudiar este tema en específico viene del contexto en el que estamos ahora mismo enmarcados en la Unión Europea, en la cual el discurso que estoy llevando a cabo es el de justificación de un rearme generalizado en toda la Unión Europea. Un recurso que históricamente ha sido muy útil para justificar ese tipo de rearmes ha sido el recurso del discurso identitario. Por ese motivo, vale la pena fijarse en cómo ese discurso identitario se ha utilizado en contextos como el chileno de mediados del siglo XIX para justificar guerras como la guerra contra España o posteriormente la guerra del Pacífico, que también comentaré. Por eso paso ahora a dar un breve análisis, ¿no?, del americanismo, del discurso identitario americanista, como uno más de los factores que influían o que estaban relacionados con la política exterior chilena del siglo XIX, ya que para entender la transición identitaria que se da entre americanismo y nacionalismo es también importante entender el contexto general de la política exterior chilena. Desde la guerra contra la Confederación y la victoria de Chile en esa guerra, se abre un periodo de 3 décadas en el cual la política exterior chilena estará caracterizada por una búsqueda del mantenimiento del equilibrio de poder en la región, un equilibrio de poder que mantuviese siempre a Chile como primera potencia entre el resto de potencias o de países del Pacífico Sur para así garantizar la buena marcha de sus finanzas, ¿no?, y de sus intereses comerciales. En esa teoría de equilibrio de poder es que se entiende el americanismo como recurso identitario y recurso ideológico para, durante la época de intervencionismo extranjero, estadounidense primero en 1850 y posteriormente intervencionismo europeo, como recurso identitario para nivelar, ¿no?, esa intromisión de una potencia extranjera en ese equilibrio de poder y forma de aunar el resto de repúblicas latinoamericanas para nivelar de nuevo esa teoría de equilibrio de poder en contra del intervencionismo extranjero. Paso ahora en este contexto a analizar el americanismo primero de Benjamín Vicuña Maquena, el cual estará fuertemente influenciado por su tiempo. Durante la década de 1850, su época de juventud, ya que en esta época él tenía 20 años, su primer americanismo estará fuertemente caracterizado por una desconfianza a los Estados Unidos. Esto sobre todo relacionado con el miedo o la desconfianza que él tenía por ver el expansionismo estadounidense, sobre todo por las repúblicas centroamericanas o también la tentativa casi de protectorado sobre Ecuador durante esa misma década. Ante esto, él argumentaba que si Estados Unidos se podía permitir ese expansionismo sobre las repúblicas hispanoamericanas, era tan solo porque estas repúblicas estaban desunidas, estaban todas centradas en sus propios asuntos nacionales y no estaban prestando atención a lo que Vicuña Maquena asignaba como camino teleológico, ¿no?, o predestinado para todas las repúblicas, que era la Unión Americana en solo una república. Así avanzamos a la siguiente década, en la cual el enemigo cambia, ya no es Estados Unidos el que interviene, dado que el repliegue de sus intereses por la guerra civil, por la guerra de secesión, y además guerra civil también que facilitaría el intervencionismo europeo sobre Hispanoamérica. Por lo tanto, el enemigo ahora, en vez de ser Estados Unidos, es la propia Europa.
En este contexto se funda la Sociedad de la Unión Americana en Santiago de Chile, miembro fundador de la cual será Benjamín Vicuña Mackenna en 1862. En el mismo año de la fundación de esa sociedad, se publica una serie de artículos escritos por los fundadores de la sociedad en los cuales se teorizaban, ¿no?, sobre la idea de Unión Americana. En uno de ellos, escrito por Benjamín Vicuña Mackenna, él comentaba que ya en ese año se daban las circunstancias y las condiciones necesarias para que se diese la fundación de la patria común, como él lo llamaba, de la unión de todas las repúblicas americanas en una sola. Él interpretaba esos acercamientos políticos y diplomáticos que se habían dado entre las distintas repúblicas latinoamericanas a lo largo de esa época de intervencionismo extranjero como una muestra de verdadero americanismo desinteresado, leal y verdadero, ¿no? Sin embargo, si uno lo analiza desde la lente que estaba proponiendo yo anteriormente, ¿no?, desde la lente de equilibrio de poderes de la región, uno se da cuenta que realmente la política exterior no había cambiado su fundamento, no había cambiado su esencia. Esa política seguía estando caracterizada por una búsqueda del equilibrio de poderes. Ahora el americanismo era útil para juntar a todas esas repúblicas en contra del intervencionismo extranjero, pero sin embargo, como digo, las reglas del juego, por así decirlo, no habían cambiado. Por ese motivo, uno llegaría a una conclusión a través de este análisis bastante contraria a la que llega Vicuña Mackenna. Él, como dice en esta cita que aquí traigo, decía, el amor impera, no el miedo. Sin embargo, a través de este análisis, como digo, realmente lo que parece es que sí que es el miedo lo que impera, no el amor. Así llegamos ya al estallido, ¿no?, de la guerra contra España en 1865. Chile le declara la guerra a España y poco después esa declaración se envía a Benjamín Vicuña Mackenna a los Estados Unidos como agente confidencial. La misión que Vicuña Mackenna tendría en dicho país sería doble. Por una parte, bueno, tendría varias, ¿no?, pero una de las más importantes sería garantizar el apoyo a la causa chilena en la población general estadounidense, así como en el gobierno. En lo primero, en la población general, iría bastante bien, dadas sus dotes como escritor y como publicista y como periodista. Sin embargo, para con el gobierno le sería bastante complicado, ya que se daría de bruces contra la indiferencia del gobierno estadounidense, el cual mantuvo una posición neutral a lo largo de la guerra. Sin embargo, a pesar de esto, también es interesante resaltar que el ministro de Relaciones Exteriores, Thomas H. Nelson, sí que se mostró bastante amistoso, por así decirlo, con la causa española durante la guerra. Ante esta decepción, Vicuña Mackenna criticará el que no se estaba cumpliendo con la doctrina Monroe, doctrina que para Vicuña Mackenna debía garantizar que Estados Unidos intercediese a favor de Chile en esta guerra, y por ese motivo analizará de una manera doble esa doctrina Monroe. Primero, una parte de ella la asociará a la doctrina Monroe en la política estadounidense, a la cual se referirá como una farsa o como una proclama simplemente electoralista que se sacaba en tiempos de elecciones para ganar votos y exaltar a la gente, pero una vez esas elecciones terminaban, se guardaba sobre el cajón y no se sacaba nunca, sus principios no se cumplían. Además, denunciaba también esos principios se habían definido solo de manera vaga para que cada uno lo pudiese interpretar de acuerdo a sus intereses. Sin embargo, eso era solo una parte de lo que sería la doctrina Monroe. La otra parte era aquella que asociaba a la América del Sur, a la cual, de hecho, le asignaba el verdadero cumplimiento, la verdadera puesta en práctica de la doctrina, ya que él veía en las distintas tentativas americanistas que se habían ido dando a lo largo del siglo XIX como digo, una verdadera puesta en práctica de esa doctrina Monroe. La guerra, sin embargo, la guerra contra España terminaría el 31 de marzo con el bombardeo de Valparaíso y poco después de ese bombardeo, ya en abril, Benjamín Vicuña Mackenna es enviado de vuelta a Chile. Con su regreso a Chile se da también fin a lo que sería su etapa de americanismo activo y comenzaría ya su discurso a volverse cada vez más nacionalista. Esto está básicamente influenciado por el contexto geopolítico en el cual se desenvolvían las repúblicas ahora en el contexto posterior a la guerra contra España. Y es que ahora el fin de la guerra significaba también el fin del intervencionismo europeo en la región. Por ese motivo se daba un reposicionamiento geopolítico de las repúblicas en ese contexto, ¿no?, de equilibrio de poder. Perú emerge ahora como la primera potencia de la región, a lo cual acaba favoreciendo una alianza, el Tratado Secreto de 1873 con el gobierno boliviano, el cual sella esa alianza, ¿no?, en contra de los intereses de Chile. Chile, ante esto, ve puesto en peligro sus intereses comerciales y su integridad territorial y reacciona militarizándose y aumentando su armada, ¿no? Por este motivo, en este nuevo contexto, vemos que el americanismo pierde toda la vigencia que tenía anteriormente para garantizar ese equilibrio de poder. Un nuevo discurso identitario que funciona mucho mejor en este nuevo contexto es el nacionalista, lo cual acaba provocando, como digo, ese cambio. Este cambio nacionalista se va manifestando poco a poco en el discurso. En el primer lugar, en primera instancia, como digo, unos años después de la guerra, vuelve a la primera plana del tema el paisaje político chileno, podemos decir, la cuestión de la Araucanía. Esta región era una región al sur de la frontera de Chile, habitada sobre todo todavía por poblaciones originarias.
Sin embargo, en este nuevo contexto, Chile necesitaba poner al servicio, ¿no?, del incipiente capitalismo chileno la mayor cantidad de tierras que pudiesen. Por ese motivo, surge otra vez como tema la colonización de estas tierras. Vicuña Maquena cumplirá un rol de justificación de esta colonización. De hecho, su papel será bastante curioso, sobre todo por el cambio de opinión que él tiene. En 1864, antes de la guerra contra España, la forma que tenía de defender esta colonización era que decía una colonización bastante contraria a las expediciones militares. Se tenía que hacer, a su juicio, con un sistema basado en compra de tierra por parte del Estado y luego subasta pública. Sin embargo, ya al fin de la guerra contra España, lo que dirá será, sin embargo, que no, que lo que había que hacer era una expedición militar y expulsar completamente a la población originaria. Ya en la década siguiente esto se ve también, ya que en 1876 hay elecciones presidenciales y él se presentará, como digo, a las elecciones como presidente, ¿no? Y además, en su propuesta política, lo que se puede observar es que el discurso identitario americanista brilla completamente por su ausencia. De hecho, llama la atención la importancia que se asigna a la Armada. Vicuña Maquena propondrá que se tenía que generar un centro de mando centralizado eh, sobre la Armada y profesionalizado completamente, lo cual llama la atención teniendo en cuenta el papel que la Armada acabaría cobrando en la Guerra del Pacífico, sobre todo para garantizar es la victoria chilena, ¿no? Además, es que la guerra del Pacífico es una guerra que solo se puede entender a través de ese cambio en el paradigma geopolítico de la región, ya que en la guerra del Pacífico se lucha por el control de la zona salitrera que había al norte de las fronteras de Chile. Son la zona salitrera que originalmente estaba compartida en tres fronteras. La tenía Perú, parte de ella la tenía Bolivia, parte de ella tenía Chile. Además, sin embargo, daba la característica especial de que la mayor parte de la población que habitaba en esa región era chilena, lo cual daba pretexto la justificación perfecta a Chile para llevar a cabo una política expansionista. Benjamín Vicuña Maquena cumplirá el rol de intelectual que justificará este expansionismo chileno. Lo justificará de una manera bastante curiosa, ya que él argumentará o se referirá a Chile como uno de los países unificadores, trazando así un símil entre Chile y Alemania e Italia, países que habían completado su unión nacional hacía poco. Además, él decía que a pesar de que en esas regiones peruanas o bolivianas en las cuales había población chilena rigiese la ley de cada país, la verdadera ley suprema que funcionaba era la ley de la unidad de Chile. Es decir, esto es lo que nos lleva a nuestra conclusión y ya nos permite decir que para la llegada de la guerra al Pacífico, Vicuña Maquena había abandonado completamente el marco identitario en el que se movía durante su etapa inicial y había adoptado un marco identitario nacionalista ya para su etapa final. Eso se debe a que dijese que funcionaba la ley de la unidad de Chile, establecía que ya no veía, ahora el camino teleológico que él veía para su nación era la unidad nacional de Chile, simplemente, no una unidad de toda Latinoamérica. Por tanto, se ve un cambio completo en torno a este tema. Así que ya con esto concluye mi ponencia, así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan. Ahora vamos a pasar a la presentación de la licenciada Mariana Mazó, titulada El pensamiento comunista en torno al problema campesino e indígena en Sudamérica, 1928-1935. Mariana Mazó es licenciada y doctoranda en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad, el CIEX, integrante del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas de Buenos Aires. Y pues nada, bienvenida a la licenciada. No sé si va a presentar algún PowerPoint o algo, ¿no? Muy bien. Pues. Hola, buenas tardes. No hice presentación de PowerPoint. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Juan, a los organizadores del simposio y de este panel específicamente. El trabajo que voy a presentar forma parte es un capítulo de mi tesis doctoral que estoy escribiendo, a donde estudio la trayectoria histórica del Secretariado Sudamericano, que fue un órgano fundado por la Comintern en 1925 y funcionó hasta 1935 con sede primero en Buenos Aires y después en Montevideo. Analizo la política continental que desplegó para conformar un movimiento comunista estructurado y ligado entre sí y con la Internacional Comunista. Y este capítulo que voy a presentar hoy en particular es en donde analizo la política campesina indígena que desplegó, que desarrolló y formuló el Secretariado Sudamericano
atendiendo su proceso de formulación y adopción por parte de los partidos comunistas de esta región, y también observando de qué manera aquellos fundamentos ideológicos se vincularon con la bolchevización y la stalinización de las secciones sudamericanas. Dado que es un capítulo y por ahí es extenso para la presentación en 10 minutos, 12 minutos, voy a tratar de ser lo más breve posible y tocar los puntos más relevantes, digamos. En el sexto Congreso de la Internacional Comunista en 1928, en agosto de 1928, se caracterizó a los países latinoamericanos como coloniales y semicoloniales, y producto de esa caracterización se definió la propuesta estratégica de la revolución por etapas o democrático-burguesa para la región latinoamericana. Esta propuesta estratégica planteaba la alianza del proletariado con las masas agrarias, especialmente el campesinado, en la primera etapa, sobre todo, de la revolución democrático-burguesa. Esta propuesta fue discutida en territorio latinoamericano por primera vez en la primera conferencia comunista latinoamericana de junio de 1929, que se celebró en Buenos Aires, y es allí en donde se formula por primera vez una política comunista hacia el campesinado en términos latinoamericanos, sudamericanos, eso va cambiando, y se discute también por primera vez la llamada cuestión de razas, que aunque no se formula allí mismo una política indígena comunista, sí fue forjada tiempo después, y ese fue un momento fundante, digamos, para la formación posterior. La hipótesis plantea que la formulación de ambas políticas, la campesina e indígena, tanto el secretariado como la Comintern, se apoyan en los análisis y caracterizaciones proporcionadas por militantes sudamericanos, y ambas formulaciones estuvieron emparentadas con el desarrollo de la propuesta estratégica de la revolución por etapas. De allí que funcionaron también como un medio para la bolchevización del comunismo sudamericano, y por ello tales fundamentos ideológicos, en términos de política campesina e indígena, se fueron modificando en función de la recaracterización sobre el tercer periodo que hacía la Comintern y de su estalinización. Adentrándonos en el desarrollo de la investigación, respecto a la política campesina, lo que yo observo es que el secretariado retoma caracterizaciones del comunista Pedro Romo, que había analizado sobre la estructura agraria argentina, para después formular una propuesta campesina regional. Romo había planteado en 1926 que los arrendatarios eran el grupo más extendido y el principal problema agrario argentino debido a su condición de explotador y explotado, pero que debían ser ganados para la causa revolucionaria. En base a esa caracterización, Romo entiende o lee, digamos, la estructura agraria sudamericana, o especialmente sudamericana, y traslada entonces el problema del semiproletariado a toda la región. De allí que se define una serie de lineamientos que debían adoptar los partidos comunistas, que eran impulsar dos tipos de organización: sindicatos rurales para el proletariado agrícola y ligas campesinas para que se unieran el semiproletariado con el asalariado agrícola. Al año siguiente se le incorpora, para facilitar la adhesión del semiproletariado, que la consigna principal que debían desarrollar los partidos comunistas era la tierra para quien la trabaja. Estas políticas son las que adopta el Partido Comunista Argentino en su 8º Congreso en 1928, y es en base a esas tesis argentinas que Pedro Romo después presenta su informe en la Conferencia Latinoamericana de 1929, a donde se adoptan, básicamente con leves modificaciones, la propuesta que había sido adoptada previamente por el Partido Argentino. Y allí se reafirma que el campesinado era la fuerza motriz de la revolución pequeño burguesa, pero solo en alianza con el proletariado podía cumplir tal función. La importancia del problema agrario que despierta en el 6º Congreso no solo llevó a definir una política hacia el campesinado en términos sudamericanos, sino también a considerar la cuestión indígena de manera autónoma este último, porque lo que yo observo en las fuentes es que ante entonces la Comintern y el Secretariado Sudamericano establecían un tratamiento semejante respecto del indígena con el campesino. Lo que pude observar en las fuentes también es que fue el ecuatoriano Ricardo Paredes quien planteó en una reunión previa al 6º Congreso de Moscú que era importante o necesario considerar la cuestión de razas para considerar el desarrollo del movimiento proletario y campesino en Latinoamérica. Bajo ese nombre, cuestión de razas, es que se discutió por primera vez la política indígena del comunismo latinoamericano en la conferencia de 1929,
Y para esa conferencia el secretariado sudamericano le había solicitado al peruano José Carlos Mariátegui que se hiciera cargo del informe sobre la cuestión indígena. Mariátegui a su vez estaba a cargo, representaba un grupo que podía ser el posible fundador de un partido comunista en Perú, ya que hasta entonces no existía. De modo que lo que me interesa demostrar aquí es que tanto la Cominterno como el secretariado desconocían las particularidades de la cuestión indígena en Latinoamérica, y que además la construcción de tal política se da en paralelo a la creación de partidos comunistas en ciertos países, especialmente los países andinos, como fue Perú y también Bolivia. Bueno, el grupo peruano había decidido formar un partido socialista con una dirección comunista ligada a la Comintern, pero esta cuestión era velada, porque justamente lo que sostenían es que no había condiciones locales en Perú para formar un partido comunista debido a la represión gubernamental. Para el secretariado sudamericano eso era demostrar una falta de conciencia comunista, y lo que debían hacer los peruanos era formar un partido comunista clandestino. Este debate respecto a la cuestión partidaria se entrelaza con el debate sobre el problema de razas o la cuestión de razas en el marco de la conferencia de 1929, cuyo informe lo terminan presentando los peruanos Hugo Pese y Julio Portocarrero porque Mariátegui no asistió a la conferencia. Allí la delegación peruana planteaba el problema indígena en relación al problema económico-social de la tenencia de la tierra, y por ende en términos resolutivos proponían supeditar la cuestión de raza a la clase, de modo que los partidos comunistas debían agitar la consigna central de la reivindicación o la restitución de la tierra para los indígenas. Además planteaban que el problema no era común para todos los países latinoamericanos, sino que se distinguieron tres grupos raciales en América Latina, que eran los serranos, los selvícolas y los negros, que habían sido incorporados de manera diferente a la estructura social y económica de cada uno de los países luego de la colonización y la penetración imperial. Esta posición, no tanto en su sentido analítico, sino en su plano resolutivo, fue criticada por un miembro de la Comintern, planteando que la delegación peruana no estaba considerando en el problema indígena la cuestión nacional, de modo que la consigna principal que se debía agitar era la de la autodeterminación nacional para la conformación de repúblicas indígenas. Los miembros de la Comintern no mantuvieron una posición unificada en la conferencia, de modo que fue el único punto en el que no se tomó una resolución definitiva. Y de regreso a Moscú, Humbert Droz, que era el principal referente de los asuntos latinoamericanos en la Internacional Comunista, planteó que el secretariado sudamericano debía colaborar para que el grupo de Mariátegui adquiriera la ideología comunista, es decir, fundar un PC. Y para ello se debía estudiar el problema de las razas. Con ese fin se dan dos reuniones. Una reunión con Eudosio Rabines, que es un peruano que viajó a Moscú y que luego sería el secretario general del Partido Comunista de Perú, y una segunda reunión en enero de 1930, donde se termina de configurar, digamos, una política indígena comunista para América Latina. Allí Humbert Droz, a mi entender, retoma las caracterizaciones realizadas por los peruanos en la conferencia para argumentar sus posiciones, aunque no es reconocido abiertamente eso. Considera el problema indígena desde un punto de vista socioeconómico, ligado a la colonización, y cuyo conflicto principal era la tenencia de la tierra, y también presenta diferenciaciones geográficas y socioeconómicas de las comunidades indígenas, a mi entender basadas en esta clasificación de serranos y selvícolas que habían planteado los peruanos en la conferencia del 29, para justificar justamente que el problema indígena revestía un carácter nacional en el caso de los serranos, que eran los que habitaban la región de los Andes, especialmente Perú, Bolivia y Ecuador. Bueno, ya que conservaron una cultura y una lengua común. Así, como resultado de la reunión, se adoptan las dos consignas centrales, digamos, que debían agitar los partidos comunistas en torno al problema indígena, que era la de la autodeterminación hasta la separación en repúblicas indígenas y la recuperación o la restitución de las tierras para los indígenas. Esta última consigna, la de la restitución de la tierra, fue bien vista, digamos, por el resto de los miembros de la Comintern, porque representa una lucha contra el capitalismo y el feudalismo, de modo que se vinculaba perfectamente con la propuesta de la revolución por etapas o democrático burgués. A mi entender, la posición en la que se llega en esta reunión es de alguna manera intermedia, porque toman las dos consignas, y esta posición intermedia es la que permite que sea también, o favorece al menos su adopción por parte de los partidos comunistas que se estaban gestando en América Latina.
A los pocos meses, Eudosio Rabines, de hecho, presenta una nota en donde propone que el problema indígena tenía este doble aspecto, socioeconómico y nacional. Y en mayo de 1930 se funda definitivamente el Partido Comunista de Perú con Eudosio Rabines como secretario general. Semanas previas había fallecido Mariátegui, y inmediatamente el Partido Comunista Peruano a su interior plantea un enfrentamiento con las posiciones de Mariátegui con el fin de lograr homogenización al interior del partido respecto de cuál era la posición hacia la política indígena del mismo, digamos, el partido. Y ahí lo que se plantea es que Mariátegui no había entendido el problema nacional en la cuestión indígena. Bueno, la política indígena en este sentido para mí funcionó como un canal para la bolchevización de los PC, fundamentalmente andinos, y fue ganando relevancia también a medida que avanzaba la caracterización del tercer periodo que planteaba la crisis del capitalismo, la inminencia de una revolución que en Latinoamérica sería agraria y antiimperialista, y al mismo tiempo tenía todo un tinte el tercer periodo del Comintern de políticas sectarias en donde se restringían las alianzas con la socialdemocracia y el reformismo, de modo que se favorecía, al menos para América Latina, la alianza con el campesinado y los indígenas. Me queda muy poquito, voy a tratar de resumir lo más que pueda, pero bueno, también lo que observo es que con el avance de la estalinización, en 1932, el Secretariado Sudamericano emprende la tarea de realizar una lectura sudamericana del corpus doctrinario, digamos, del marxismo-leninismo. Y en ese sentido, lo que propone es que uno de sus fundamentos era considerar el carácter nacional del problema indígena, lo que implicaba también combatir al mariateísmo. Basándose en postulados de Stalin, sobre todo en su definición respecto de nación y etcétera, lo que hace es plantear que Mariátegui no había comprendido la esencia de la posición económico-social de los indios, que existía de manera independiente a la de la clase. Entonces, el problema indígena podía ser solo un problema nacional y de ese modo se presenta como propuesta resolutiva solo la consigna de la autodeterminación. Así, el problema indígena era solo un problema nacional, aunque se entrelazaba con la explotación feudal. Pero de esa manera quedaba subyugado dentro de la cuestión nacional el problema socioeconómico o la cuestión de la tierra. La política campesina también fue revisada, digamos, a la luz del marxismo-leninismo. Para el 12 pleno del Comité Ejecutivo del Internacional Comunista se reafirma esta caracterización del tercer periodo, de que la revolución era inminente, y que en América Latina sería agrario imperialista. La tenían que llevar adelante sobre todo el proletariado en alianza con el campesinado, y entonces el secretariado sudamericano critica fuertemente a los partidos comunistas por su pasividad en el trabajo campesino, y adjudicaba que esta pasividad se debía a la existencia de desviaciones ideológicas que significaban no comprender la fórmula leninista de la dictadura democrático-burguesa. La revolución dependía de la unidad del proletariado con todo el campesinado, es decir, con todas sus capas, pero había que distinguir las diferentes capas para que los programas agrarios que defendieran los partidos comunistas contengan reivindicaciones de todas las capas. A su vez, se debía plantear como consigna central la división de la tierra para poder ganar el campesinado medio. El campesinado medio era la mayoría del campesinado. Esto implicaba una flexibilización dentro de las alianzas, digamos, del sectarismo del tercer periodo, porque el campesinado medio también podía ser caracterizado tipo pequeño burgués, si se quiere, e incluso en estos términos, en una reunión del secretariado sudamericano, uno de sus referentes plantea que en esta etapa de la revolución actual, que era democrático-burguesa para América Latina, la consigna de clase contra clase del tercer periodo sectaria debilitaba la alianza del proletariado con todo el campesino. Ahí entonces empieza a haber como un pequeño resquebrajamiento, digamos, de la línea de clase contra clase, y de esa manera yo creo que la política agraria empieza a expresar o se empieza a insertar en el viraje que va a llevar adelante la Comintern más adelante, que se llamó hacia los frentes populares. Lo mismo sucedió con la política indígena. En la tercera conferencia latinoamericana de octubre del 34, plantean que los países latinoamericanos sufrían una doble explotación nacional por el imperialismo, y al interior de los mismos las nacionalidades opresoras oprimían a las masas indígenas. Por esto la lucha antiimperialista no solo podía plantearse en el carácter económico, sino también debía manifestarse como lucha por la independencia nacional.
De allí que, bueno, la conferencia resuelve formar frentes nacionales antiimperialistas amplios con las masas campesinas, indígenas y con acuerdos temporales con el reformismo, que ya cuando en el séptimo Congreso de la Comintern al año siguiente, cuando se da el viraje efectivo hacia el Frente Popular, se adopta la resolución de frentes populares antiimperialistas para los países coloniales. Bueno, lo que yo entonces intenté ver es el proceso de formación de las políticas campesinas e indígenas, cómo se apoyan en las posiciones de los sudamericanos, pero también remarcar los cruces de esas construcciones ideológicas con la bolchevización y la estalinización de los partidos. Esto no significa que yo considere, o lo que busco es demostrar que esas definiciones teórico-políticas fueron algo meramente instrumental. Por el contrario, yo creo que hubo convencimiento ideológico por parte del secretariado de la Comintern de las definiciones adoptadas eran correctas y adaptadas a la realidad latinoamericana, pero sí esta intrincación que se da entre la cuestión teórica y orgánica partidaria de construir partidos, digamos, y de bolchevizarlos, da lugar a un enfrentamiento forzado con la obra de Mariátegui, que se relaciona más con el carácter doctrinario que fue adoptando en las definiciones políticas al interior de la Comintern con la estalinización, que una discusión propiamente dicha, porque la política indígena que adoptan los PC, de alguna manera termina de forjarse una vez que Mariátegui ya había fallecido. Perdón por la extensión. Muchas gracias por su ponencia. Ahora pasamos con la ponencia de Eugenia Sánchez y Gabriel Gerbaldo, titulada Liderazgo y disputa partidaria en contextos de transición democrática, Sabatini y Ángelos, en la Unión Cívica Radical de Córdoba, Argentina. María Eugenia Sánchez es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla, España. Desde el año 2020 cuenta con una beca doctoral otorgada por el CONICET y estudia temáticas relacionadas a la historia política. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en la Universidad Estadual de Maringá, Brasil, una beca otorgada por CAPES. Gabriel Gerbaldo es profesor en Historia y máster en Partidos Políticos por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y desde el año 2020 cuenta con una beca doctoral otorgada por el CONICET y estudia temáticas relacionadas a la historia política. Adelante, pueden comenzar. No sé si quieren que yo presente la presentación o ustedes pueden compartir pantalla, como ustedes prefieran. Hola, ¿cómo va? Hola a todos y todas. Sí, si nos puedes compartir, mejor porque estamos con la conexión medio complicada. Muy bien, yo lo comparto ahora. ¿Se ve bien? Bueno, primero que nada, extiendo justamente los agradecimientos a los organizadores del simposio, organizadores y organizadoras. Muchas gracias por poder también encontrarnos mediante este mecanismo, ¿no? Mediante la mediatización que permiten los entornos virtuales. Bueno, este es un trabajo que nosotros venimos empezando con una colega, que es María Eugenia Sánchez. Es un trabajo que se encuentra recién en su fase inicial, y que justamente ambos trabajamos diferentes temáticas en torno a dinámicas, sobre todo locales, pero con vínculos también transnacionales a lo largo del siglo XX en la provincia de Córdoba, principalmente desde Córdoba, que es, por eso pusimos ahí el mapita, que es una provincia de Argentina. Y que justamente en ese marco, de alguna manera, nuestras problemáticas de estudio, de nuestros estudios justamente en el marco de tesis doctorales, se encuentran atravesadas por por un partido político muy importante que fue en Argentina, que fue la Unión Cívica Radical. En ese sentido, ambos trabajamos en diferentes justamente periodos temporales, pero que son periodos temporales diferentes, pero que comparten algunas similitudes. Y que no solamente está dado por la presencia de la Unión Cívica Radical como un partido de masas, pero un partido
que fue muy importante para la vida política argentina, pero también de la provincia de Córdoba, sino también por dos liderazgos importantes dentro de ese partido que tienen que ver con los liderazgos de Sabatini y Angelos, que fueron gobernadores de la provincia de Córdoba. En ese sentido, ambos estudiamos, como decía, dos periodos diferentes, pero que esos periodos diferentes son importantes en torno a que prácticamente se inscribe en un periodo de recuperación de la democracia, de periodos de transición a la democracia. Sabatini en los años 30 gobierna luego de un periodo del golpe militar. En realidad hay un periodo de gobierno anterior, pero que efectivamente se se entiende dentro de ese marco, para además de una crisis internacional. Y que en el caso de Angelos en los años 80, luego del último golpe militar que sucedió en Argentina, es muy importante destacar que en Argentina tuvo 6 golpes de Estado, lo cual fue como una especie de mecanismo muy usual o repetitivo, digamos, que ocurrió a lo largo del siglo XX en nuestro país, que tuvo que ver con con la interrupción del orden institucional, pero principalmente democrático. Y otro elemento importante para poder destacar o para poder situarnos desde dónde estamos mirando, tiene que ver con Córdoba, con la provincia de Córdoba, que es una provincia que es muy importante dentro del entramado productivo del país, ubicado dentro de lo que se llama, lo que es de alguna manera que se considera como la Pampa Gringa, y que a partir, y que, mejor dicho, bueno, que de alguna manera se pudo entrelazar, digamos, con el esquema productivo desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vinculado principalmente al agro, pero que a partir, sobre todo de los años 40, se comenzó a industrializar, tuvo un proceso de gran industrialización la ciudad de Córdoba, sobre todo, pero algunas otras ciudades y localidades del interior también provincial, y que para los años 80 comienza un proceso justamente también dentro de esta lógica de transición que estamos señalando de desindustrialización, ¿no? La provincia de Córdoba empieza a cambiar su morfología de alguna manera productiva. Bueno, en ese marco también el radicalismo justamente fue un partido, no sé si se puede pasar la siguiente diapositiva. Fue un partido que fue muy importante, clave justamente en el sistema de partidos argentino a lo largo del siglo XX y también del siglo XXI, que tuvo varios presidentes, nosotros acá compartimos algunas fotos de ellos, y que en el caso de Córdoba, justamente Córdoba es el segundo distrito importante dentro del entramado del partido político, sobre todo por el hecho de que la mayoría de las fórmulas presidenciales a lo largo del siglo XX se construyeron con representantes del radicalismo bonaerense y de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, es un distrito importante a nivel no solamente del mapa político argentino, sino del propio radicalismo. Entonces, nuestro problema o el interrogante que surge aquí tiene que ver con un rasgo de origen del partido, que es que el radicalismo nació de alguna manera como partido en su interior. Desde sus orígenes estuvo cruzado por diferentes clivajes, ya sea por azules versus rojos, los clericales y los anticlericales, y que tiene que ver con que el partido justamente tuvo muchas dificultades para poder cohesionarse o lograr una unidad partidaria en última instancia. Solamente en algunas oportunidades logró tener una unidad partidaria y que eso se logró justamente con estos dos liderazgos, el de Ángelos y Sabatini. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, justamente acá nosotros lo que queremos es comparar de alguna manera ese funcionamiento de estos dos tipos de liderazgos para poder encontrar qué es lo que hay de común entre estas dos figuras. Ahora continúa mi compañera Eugenia. Bueno, buenas tardes. Si pueden pasar a la siguiente. A la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a Amadeo Sabatini, como recién comentó mi compañero, Amadeo Sabatini era un radical que pertenecía a la facción, como él dijo también que el partido nace eh, atomizado, así como que fue una constante dentro del partido. Amadeo Sabatini adscribe a lo que eran los radicales rojos, que en el momento de la apertura democrática, que en Argentina tiene lugar en el 1916,
El partido se divide entre sectores conservadores y algunos más progresistas, que los sectores conservadores no estaban dispuestos a incorporar adentro del partido a sectores populares y también estaban muy apegados al clericalismo, mientras que los sectores más progresistas, identificados con los rojos, proponían ideas que incorporaran a sectores populares adentro del partido. Bueno, Sabatini estaba dentro, se identificaba con los rojos en la década del 10 y después con el golpe de Estado en 1930 y las elecciones fraudulentas que comienzan a darse a partir de 1931, el radicalismo opta por la abstención electoral hasta el 35 y Sabatini era un defensor acérrimo del abstencionismo y estaba dentro de movimientos revolucionarios dentro del partido. Por lo tanto, cuando él se propone y gana las elecciones internas del partido, gana frente a los sectores conservadores y digamos, es dentro del mapa nacional que estaba asignado por prácticas fraudulentas, donde los sectores conservadores no permitían que el radicalismo triunfara en elecciones. En Córdoba hay una particularidad que los sectores conservadores no eran adeptos al fraude, entonces el radicalismo, digamos, tiene una vía para ganar. Bueno, el que gana es Sabatini, gana esas elecciones del 35 gracias al apoyo del Partido Comunista, que en el clivaje fascismo-antifascismo de ese momento, de ese contexto, interpretan que Sabatini era un defensor del antifascismo y que iba a poder canalizar alguna de las causas obreras, ¿sí? Entonces, gana gracias también a lograr coaliciones o alianzas, no alianzas, sino acercamientos partidarios, ¿sí? Y en ese contexto y mapa nacional propone este radicalismo sabatinista, va a proponer a Córdoba como modelo democrático dentro del país y así empiezan a lanzar su figura a nivel nacional, ¿sí? Y a su vez también propone una idea de democracia integral, como que dentro de su discurso la democracia va a ser sumamente importante por el contexto fraudulento en el que se está dando su gobernación, y la democracia integral no solo tenía que ver con repudiar el fraude y pedir por mecanismos más claros, ¿sí? Sino que también tenía que ver con cuestiones económicas, ¿sí? Como la democracia económica en diferentes sectores. Podemos pasar la siguiente diapositiva. Cuando accede al gobierno, después de ganar, integra al gobierno a sectores antisabatinistas, con los que él se había enfrentado en las elecciones internas, ¿sí? Esto hace que pueda, digamos, limar asperezas internas dentro del partido y poder gobernar con mayor, digamos, tranquilidad, pero a su vez, cuando ya está gobernando, va a moderar su ataque a la oposición, ¿sí? Y después, en las elecciones ya de 1940, genera cierta estabilidad que la línea sabatinista vuelve a triunfar y ganar en Córdoba. Ahora mi compañero y terminamos. Si querés, pasar directamente a los elementos en común, así no nos pasamos tanto el tiempo. Pasamos entonces a La penúltima diapositiva, creo que es. la penúltima. ¿Querés decir algo de Ángelos? No, rápidamente que se inscribe en otro contexto, que es justamente un contexto de fines de la Guerra Fría y que efectivamente va a tener un control partidario mucho más, de alguna manera, férreo en contraste con Sabatini, que pertenece a un sector mucho más clerical y que efectivamente tuvo una lógica de modificación de reglas partidarias y también institucionales. Fue 3 veces gobernador, modificó la constitución, fue jefe partidario y en algunos momentos permitió ingresar a sus sectores disidentes, pero en otros no tanto. Bueno, y en eso, como habíamos planteado al principio, de que queríamos ver, bueno, cuáles eran los elementos en común, nosotros para pensar cómo estos liderazgos fueron construidos y lograron, ¿sí? La capacidad de unificación partidaria,
por lo menos momentánea y a nivel pragmático, pensamos que fueron líderes carismáticos, ¿sí? Que desde ahí pudieron lograr la unificación que los llevó a ganar elecciones y a su vez proyectarse a nivel nacional y también sucederse en la gobernación. También que plantearon a Córdoba desde un lugar de privilegio y primero estaba el orden cordobés y después la línea nacional, y que, bueno, compartieron en un momento ambos de transición democrática, saliendo de golpes de Estado, y que también construyeron discursos sobre la democracia que arraigaban en esa sociedad en transición, ¿sí? Hacia un orden democrático. Y que las lecturas que hicieron cada uno en su presente, ¿sí? Generaron también discursos que tenían la capacidad de arraigar en la sociedad y de construir adhesiones políticas. Más allá de las diferencias, esto que podemos, ideológicas, que podemos encontrar en cada uno, son liderazgos fuertes que en un partido sumamente atomizado lograron construir poder y proyectarse. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Eugenia y Gabriel y a todos los panelistas por sus presentaciones. Ahora pasaremos a los comentarios de la doctora Silvia Álvarez Curvelo, para que tiene 15 minutos para comentar y luego ustedes podrán reaccionar a sus comentarios. La doctora Silvia Álvarez Curvelo es oriunda de Ponce, Puerto Rico, y doctora en Historia de la Universidad de Puerto Rico. Es catedrática emérita de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico. Se especializa en Historia Cultural y en el análisis de discurso político. Entre sus publicaciones, en autoría y coautoría, se encuentran Ilusión de Francia, Arquitectura y Afrancesamiento en Puerto Rico, 1997, Hispanofilia, Arquitectura y Vida en Puerto Rico, de 1998, Un País del Porvenir, El Discurso de la Modernidad en Puerto Rico, siglo XIX, el 2001, Frente a la Torre, Ensayos del Centenario de la Universidad de Puerto Rico, 1903 al 2003, publicado en el 2005, De Vuelta a la Ciudad, San Juan de Puerto Rico, 1997 a 2001, publicado en el 2011, The Day of Small Beginnings, Los Cimientos del Hospital Presbiteriano en San Juan, publicado en el 2014, Tiempos Binarios, La Guerra Fría de Puerto Rico y desde Puerto Rico y el Caribe, publicado en el 2017, y A la Estación de Ponce, Ensayos sobre Puerto Rico, en el 2022. Su libro más reciente es Puerto Rico y el Mundo, Retos y Respuestas siglo XX, siglo XXI, publicado este año. Es académica de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Le doy la palabra a la doctora Silvia Álvarez Curvelo. Muchísimas gracias y es un placer para mí compartir a través de ciberespacio este evento de jóvenes investigadores, lo cual promete vida para la historia, a pesar de los decretos, ¿verdad? De que hay que restaurar sanidad y salud y cordura por parte de a la historia que acaba de redactar y anunciar el presidente Trump. Uno de ustedes, creo que fue Juan. El otro, si quiere, se puede mover la cámara, entonces que la vean también. Sí. Perdonen. No, disculpen, sí. Sí, perdone que la he interrumpido ahí. No, perdonen los chicos que me estaban oyendo. Ahí está. Necesitas el... No, puedes dejarla ahí. Tengo a Eugenia al frente en la pantalla grande. Bueno, les decía que es un placer para mí estar en conversación con relevos generacionales de historiadores, porque eso nos hace validar la tesis de Lucien Febvre de los combates por la historia, ¿no?
O sea, vamos a luchar por la historia a pesar de los otros decretos, los úcases de, digamos, la presidencia de Estados Unidos, de que a la historia hay que sanitizarla, hay que llamar a capítulos a las universidades, etcétera, pues seguimos todos haciendo lo que queremos y lo que sabemos y lo que podemos hacer, ¿no? Así que me encanta que se celebre y desde aquí, desde mi país, Puerto Rico, este encuentro de jóvenes. Gracias a los dirigentes organizadores del cuarto congreso, pero especialmente a los participantes, ustedes, presenciales y virtuales, que cimentan la importancia académica del evento para nuestra región amplia, año con año, y ojalá que sigan participando y que saquen sus grados acá y que los celebremos, ¿verdad? Esos grados que tanto cuestan, ¿no? Bueno, las 4 presentaciones que hemos escuchado destacan procesos políticos y sus concomitancias discursivas. Yo trabajo análisis de discurso y lo trabajo desde tanto la arquitectura, las comunicaciones como el discurso político en la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX, así que me encuentro muy a gusto con los temas que ustedes han esbozado. En común, a mí me parece que las 4 presentaciones remiten a procesos complejos de construcción nacional por un lado y a vinculaciones difíciles con mercados económicos, con mercados de ideas y a los nuevos paisajes difíciles geopolíticos organizados desde el capitalismo industrial en ascenso en Europa y Estados Unidos, que le asignan a nuestros países, incluyendo los territorios coloniales, un lugar periférico. Así que todos estos temas van cruzados, van atravesados por dinámicas que se están dando a nivel global. Por ejemplo, hemos escuchado lo que está pasando con los partidos comunistas en formación, emergentes, que Mariana hizo la presentación. Pasamos por lo mismo en Puerto Rico, cómo trabajar un partido comunista en una colonia, si se trabaja como parte del imperio, ¿verdad? Del poder imperial que nos organiza o si se desprende de eso. Y en otras circunstancias lo de Benjamín Vicuña, ¿no? Que es frente a las intervenciones europeas o la nueva, el nuevo ciclo de intervenciones que se da en los 60, en gran medida aprovechando la guerra civil de Estados Unidos, ¿verdad? Y se da en Santo Domingo, se da obviamente con Chile, se da también con Maximiliano en México, ¿no? Así que también son procesos que es América del Sur y el Caribe con respecto a el mundo europeo y obviamente Estados Unidos, que tiene como saben todos, un papel siempre oscilante y interpretaciones que son muy sui generis de qué es la doctrina Monroe, ¿no? O sea, la doctrina Monroe en un momento es algo, pero siempre tiene un tinte de que si es contra Europa, pero es bajo la hegemonía norteamericana que se organiza ese frente respecto a Europa. Así que incluso la presentación que se hizo sobre México también señala una transición, porque lo que vamos a ver es un Porfirio Díaz que se va moviendo también hacia el cobijo de Estados Unidos, que es de donde va a recibir también apoyo de armas y de otros recursos, ¿no? Así que hay nuevos paisajes que se entrecruzan. En el caso de los más recientes, ¿verdad? Que
que va a ser el Partido de Unión Cívica Radical en la Argentina, ese estudio que nos lleva, nos transita, ¿verdad?, hasta el último tercio del siglo XX. También hay, digamos, paisajes que tienen que ver con lo global, porque la Guerra Fría, el ciclo de dictaduras, todo eso, y ya la emergencia del capitalismo global, pues van a teñir todas estas, las elecciones y la composición de los partidos políticos, ¿verdad? De otros colores, ¿no? Con otros colores. En tiempos actuales, donde la política exterior de Estados Unidos gira hacia discursos y metodologías de dominio regional y global, propias del siglo XIX, porque lo que estamos viendo, y ustedes seguramente se han percatado de ello, es en el caso de la administración de Casablanca, es un regreso, al menos discursivo, de ideologías, retóricas, discursos del siglo XIX. O sea, todo el discurso de las tarifas, por Dios, ¿verdad? Que todo resuma un anacronismo tremendo, porque es un discurso del siglo XIX. Y todas las fantasiosas, ¿verdad?, fantasiosos proyectos de incorporación de territorio, ¿verdad?, incluyendo retomar el Canal de Panamá, cosas como esa, renominar, no renominar, porque nunca estuvo nominado como Golfo de América, siempre ha sido Golfo de México, pero todo esto también nos trae al siglo XIX. Y yo creo que entonces es una buena hora para revisitar muchos de estos procesos que creían ya que eran procesos requete conocidos y analizados y examinados, pero que oyendo el ponente de México, a Ulises, oyendo a Juan San Pedro, pues todo esto es terreno fértil, terreno abierto para nuevas lecturas, ¿no? Así que este tipo de trabajo permite identificar lo que Timothy Snyder, el historiador que hasta hace poco fue de Yale, pero ya se fue a Canadá porque en Estados Unidos dice que no puede trabajar, denomina patrones de causalidad. Es decir, que la historia no se repite, como sabemos, pero sí hay unos patrones de causalidad que yo distingo en todos los trabajos que ustedes han hecho, y por eso los felicito. Y si no se han percatado de que los tienen y que son comida para uno poder ahora nutrir nuestras interpretaciones del momento en que vivimos, pues dense cuenta de lo importante de sus temas para también entender nuestro presente. Y esto se los digo no en ánimo, ¿verdad?, de congraciarme con las nuevas generaciones, sino porque lo percibo así. Es decir, esas revisitaciones son posibles también gracias a que hay nuevos ojos que están mirando. Así que sigan en ese camino. Lo que voy a hacer es combinar mis comentarios con preguntas. Y vamos con Ulises en primer lugar, con su ponencia de arenga, movilización e invasión tuxtepecana en los distritos del Estado de México para 1876. Y yo quería preguntar cuáles eran las fuentes documentales principales, fundamentales, Ulises, para reconstruir esa agencia, esa actuación de los grupos militares secundarios, porque no estás haciendo hincapié en que te vas a dedicar a trabajar los grupos, digamos, de segunda fila, no los grandes generales que todo el mundo conoce, a pesar de que obviamente hay que mencionar al generalísimo Porfirio Díaz, porque es inevitable. ¿Cuáles son tus fuentes fundamentales?
No tenemos a Ulises allí. Sí, Ah, gracias. sí. Ah, Una disculpa si no me ven, pero tengo un problema con la cámara. Ulises, Bueno, ¿dónde las fuentes que utilicé para la investigación son de archivo. Algunas son del Estado de México, pero otras son municipales. Entonces, eh, esas fuentes principalmente son informes que se hicieron por algunos agentes en las cabeceras de los distritos. Otras son las memorias de igual Porfirio Díaz, de la comunicación que él tenía con eh, algunos militares y también la prensa. En la prensa igual se publicó estas crónicas de cómo se fue desarrollando esas movilizaciones y también de alguna manera se mencionan pues a los personajes y es lo que a mí me ha resultado pues muy bueno porque de alguna manera sí podemos ir identificando a esos agentes y sobre todo porque en algunos momentos sí se van mencionando y como ya lo mencionaba en algún momento, estas disputas entre algunos generales de segundo orden pues sí están muy marcadas, sobre todo porque algunas personas, por ejemplo, pedían que determinado militar fuera que se quedara como el gobernador, pero después encontramos que realmente pesó más, pues que Porfirio Díaz dijera que, por ejemplo, Juan Nepomuceno Mirafuentes fuera el encargado de esto, pero sí son diversas las fuentes y gracias por la pregunta. sí, lo único que te recomendaría, y me perdonas porque naturalmente no conozco los interiores del conflicto, aunque viví en México 7 años, y años muy lindos para mí, eh, te recomendaría que si logras, ¿verdad?, encontrar fuentes que sean, digamos, de los propios participantes, cartas, quizás algún diario, etcétera. Porque a veces, o sea, ¿cómo interpretas la labor o la agencia del secundario, el principal? Pues ya ahí hay una mediación de poder muy importante. En la medida en que sea posible, y yo sé que el problema de las fuentes, pues siempre es el gran problema de los historiadores, encontrar esas fuentes que no lo digo que sean más válidas, pero tenemos ahí una autoría, ¿ah?, y tenemos más, digamos, una voz más directa que los pareceres de sus superiores, ¿verdad? En este caso, el cuadro principal de los generales porfiristas. La segunda pregunta que tengo para ti es: ¿qué poder o qué relación tienen estos militares de segundo rango con las comunidades indígenas y las élites terratenientes? Es decir, si logran alianzas y si logran apoyos de la élite terrateniente o de las comunidades indígenas o de ambos. Sí, en algunos momentos sí se me puede identificar esa relación con los pueblos, sobre todo porque en la forma en cómo fueron desarrollando, o más bien extendiendo esta idea del plan. eh, Eso no lo pude mencionar en la participación, pero por ejemplo tenemos varios momentos en donde se hacen estas proclamas en pueblos, en las cabeceras, y de cierta manera sí hay esta participación, porque, por ejemplo, en algunos casos, cuando llegaban los militares, se hacían estos toques de campanas, se hacía como esta conglomeración en las plazas y pues de cierta manera sí hubo como un apoyo de los indígenas y sobre todo porque uno de los puntos del plan era la libertad municipal. Y entonces esto en definitiva sí movilizó a los pueblos. Y en cuanto a las élites terratenientes, no he logrado encontrar digamos, a estos personajes,
sobre todo los he visto más como en oposición a la llegada de estos grupos a los pueblos, a los ranchos, eh, porque por ejemplo en los distritos que estudio hay una gran cantidad de ranchos y haciendas y esto también fue como un factor para que eh, pues se movilizaran por esas rutas, pero como tal no he visto una participación. Bueno, pues gracias por tu respuesta. Pasamos a Juan. Eh, Juan, anticipas que en el caso de Vicuña Maquena se trata de una transición, digamos, pragmática, situacional, ante la amenaza de España o de otras posibles intervenciones, y que al disiparse aparece la verdadera faz. O sea, que estamos hablando de, digamos, una especie de falsa conciencia aquí, que son las ambiciones regionales de Chile, especialmente en torno al Perú. Es decir, que el discurso americanista del inicio se tornase un discurso más nacionalista, porque ya la situación con Europa, específico con España, pues no amerita el, esta defensa, ¿verdad?, de lo americano. ¿Contesto ahora? Sí, 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 lo que señalo sí es que como el cambio o este cambio de discurso identitario, de cambio de opinión, se produce sobre todo por ese cambio de intereses. Además, no considero o no es el mensaje, o no es la forma, no es como lo que quiero transmitir, ¿no? Que sea el nacionalismo sea como la verdadera faz detrás de ese americanismo primero, sino que simplemente se produce un cambio de opinión orgánico de acuerdo a los intereses regionales. Creo sinceramente que el Vicuña Maquena de 20 años, de 1850, no tiene interés en que Chile conquistase Arica, Antofagasta y Tacna. Pero posteriormente, con la necesidad de que Chile tuviese el control de la región salitrera y de que no lo tuviese precisamente Perú ni Bolivia, es ya cuando surge la necesidad de invadirlo. O sea, al principio lo que prima son simplemente los intereses comerciales. Si te vale con que las empresas que están explotando ese salitre son chilenas, pues no necesitas tener control directo del territorio. Cuando ya hay miedo de que con ese control de que se hagan con el control de esas regiones otros países, como por ejemplo Bolivia, que la guerra del Pacífico estalla por un aumento del impuesto que pone Bolivia a las empresas chilenas de salitre, pues ahí es ya cuando empieza, ¿no? esa conquista territorial. Que de hecho me ha parecido muy interesante lo que decías precisamente al principio, porque es justamente lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Si al principio le valía con que el sistema económico estuviese asegurado para sus intereses, pues no hace falta controlar el canal de Panamá. Pero cuando ya China parece que está haciendo un control hegemónico total del comercio y de las finanzas, pues a lo mejor controlar directamente, territorialmente el control de Panamá es más interesante. Entonces, justamente, como decía bien usted, el símil es perfecto, vamos, es que es muy similar. así es. Te decía esto porque, por ejemplo, Rafael Rojas en las Repúblicas de Aire, su libro sobre las independencias hispanoamericanas, habla de un periodo americanista muy anterior al que tú trabajas, digamos, las primeras 2 décadas y fracción del siglo XIX, que se va desvaneciendo en las principales sedes, por ejemplo, México, con ya Santa Ana y todo esto que va cambiando la tónica y todo ese proyecto, incluso y obviamente en Estados Unidos también, doctrina Monroe, pero que se va desvaneciendo como, y Bolívar se da cuenta de eso. El Congreso de Panamá, pues, es precisamente el fracaso de ese americanismo. Así que en el joven Vicuña, pues lo tenemos en el 50 todavía un poco elucubrando esa idea americanista, pero pronto otras exigencias lo van a mover, ¿verdad? De esa utopía republicana. La otra pregunta es qué elementos estructurales, por ejemplo, fragmentaciones
regionales, proyectos económicos para el mercado exterior, pero tú me lo has contestado muy bien, pueden estar condicionando esta transición y vemos que es el asunto del salitre. Pero abundo un poquito sobre eso. Sí, sobre todo es claro, es que hay muchas más cosas, ¿no?, que no me ha dado tiempo a comentar, pero realmente lo interesante es que después de la guerra contra España, Vicuña Maquena no solo se da cuenta de que, o los intelectuales liberales chilenos no solo se dan cuenta de que ha cambiado el concepto geopolítico en la región del Pacífico Sur, sino en toda Latinoamérica, porque justo en la misma etapa Chile está teniendo conflictos territoriales por la Patagonia con Argentina, Argentina está teniendo conflictos territoriales por Jujuy, si no me equivoco, con Bolivia también. Entonces, se da todo un compendio, ¿no?, de distintas circunstancias, distintos problemas, sobre todo fronterizos, en zonas de población de tribus indígenas, básicamente. Además, es por ese motivo también que se produce la colonización de la Araucanía con mucha mayor prisa, ¿no? Porque, de hecho, el gobierno hará caso de Vicuña Maquena y realizará esa expedición militar poniendo bajo control completamente la Araucanía para control nacional chileno. Así que, justamente, ahí se produce eh, una... en toda Latinoamérica, precisamente, ¿no? Esa revalorización o esa puesta de primera plana, ¿no?, de conflictos territoriales por asuntos económicos regionales de las partes. Gracias, Juan. Pero vamos a tratar, porque con Mariana me encantó. Mariátegui fue una figura que en Puerto Rico capturó la atención, sus textos en los años 70 y 80, se volvió a descubrir a Mariátegui y se leyeron mucho las 7 interpretaciones, ¿no?, de la realidad peruana. Tengo 2 preguntas para ti. ¿A qué responde el cambio? Pero creo que lo contestaste de alguna manera, pero si quieres algo muy breve, ¿a qué responde el cambio de énfasis en Moscú, vamos a decir, y su aceptación por los partidos comunistas, digamos, de la región de América del Sur, especialmente pues Argentina y Uruguay, que tenían más organización en esto? ¿Lo abordas como un giro autoritario, vertical de Moscú, o cómo lo explicas? Voy a tratar de ser breve y pido de nuevo disculpas por mi extensión, no había leído el mensaje cuando estaba exponiendo. No, a ver, no, es difícil esta cuestión del autoritarismo para entender la internacional comunista, porque yo analizo un organismo que es intermediario, funcionó en América Latina, para América Latina, sobre todo para Sudamérica y con militantes locales, pero fue fundado por Moscú y tuvo la intención de construirse como una autoridad y como una especie de centro de poder. Pero justamente lo que pienso es que a partir de entender la agencia del secretariado, que era un organismo que tenía desde el vamos, la intención no solo de construir una política comunista que sea adoptada por los partidos, sino de fundar partidos. Cuando se fundó el secretariado existían solo 4 partidos en Sudamérica, que era Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, y cuando se diluye el secretariado sudamericano existían partidos en todos los países. Todos fueron fundados con la colaboración o con la intervención del secretariado sudamericano, pero lo que yo pienso es, digamos, la Internacional Comunista no pudo ejecutar un plan de construir partidos de arriba hacia abajo en América Latina. Fue importantísima la tarea de este organismo. Y este organismo necesitó, como se ve con el caso de Mariátegui, de Pedro Romo, etcétera, la vinculación, la lectura de autores latinoamericanos, la relación con los militantes sudamericanos, el entendimiento de las diferentes realidades nacionales de los países y de los partidos y también de las digamos, coyunturas políticas en términos partidarias y de situaciones de gobierno, digamos, de cada uno de los países. Y creo que eso es un poco lo que lleva a desentramar un poco la lectura de que la Internacional Comunista
ejecutó una política completamente autoritaria y vino desde arriba a imponer un movimiento estructurado de determinada manera, sino que fue un poco la labor del secretariado, pero que necesitó sí o sí de ponerse en relación y en vinculación con lo que existía en América Latina, digamos, lo cual es un poco lógico, pero es un poco lo que trato de hacer con mi tesis, considerando de que es un organismo fundado por la Internacional Comunista y como que trató de ser un centro de poder, digamos, soviético de alguna manera. Exacto. O sea, una cierta autonomía relativa, digamos, y luchando con las circunstancias de los 30, ¿no? En toda Europa Y en toda América Latina y en toda también, América sobre Latina todo en su también, la sí. depresión, etcétera. Y nada más, y brevemente, Mariana, ¿desde qué categoría del materialismo histórico se homologa campesino con indígena? O sea, ¿cómo? No es, en realidad no es que, o sea, no es que se lo trataba como eran, digamos, digamos, no había una caracterización respecto de la cuestión indígena propiamente dicha, sino que eran trabajadores rurales, eran trabajadores urbanos y trabajadores rurales. Y en ese sentido eran homologados, digamos, los indígenas con los campesinos en la medida en que eran, toda la población que trabajaba en el campo era considerada bajo la idea de campesino y no como indígena propiamente dicho, digamos, y entendiendo sus particularidades. Y de No ahí es el choque con, digamos, con Mariátegui en última instancia, porque Claro, cuando propone, que yo lo que veo en las fuentes, es un ecuatoriano que dice hay que pensar en el problema del indio porque hay levantamientos indígenas que son específicos, que tienen sus particularidades, etcétera. El secretario sudamericano, cuando tiene que hacer la conferencia latinoamericana, no tiene a quién poner para dar un informe respecto de ese problema porque nunca se había pensado. Entonces llaman a Mariátegui, que no era parte, digamos, del comunismo sudamericano, no era parte del PC, no, mm, fue como así, perdona. no, nada, eso no me Interrumpí. Muchísimas gracias. Gracias a Aquí con Eugenia y Gabriel, ¿verdad? Su trabajo sobre los carismas políticos. Tengo también dos preguntitas. Una, si el éxito o digamos la oportunidad de liderato que tienen Sabatini ¿cómo llamamos al otro? Ahí sí, aquí lo tengo por acá. Ángelos de la Unión Cívica Radical. Eh, ¿Qué condicionantes estructurales permiten que haya éxito en esos dos lideratos o que accedan a lideratos nacionales? En un caso sería el final de las dictaduras, en el caso de Ángelos, en el de Sabatini, no sé, la depresión mundial. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si Gabriel, Sí. o bueno, avanzo. Los dos, digamos, son liderazgos que surgen después de golpes de Estado, o sea, de periodos de dictadura. Y sobre condiciones estructurales también, crisis económica, o sea, que Sabatín ya en el 35 hay una recuperación económica y también va a marcar a la provincia con obras hacia una industrialización, ¿sí? Eh, pero me parece que más que nada es esto, pueden leer cuáles son los lenguajes políticos que están en el momento, ¿sí? En auge. Entonces, Sabatini, por ejemplo, en los 30 se presenta que va a lucharse en el marco del conflicto fascismo-antifascismo, se presenta con que va a luchar contra las bandas fascistas en la provincia. Y a los fascistas lo homologa con sus contrarios, ¿no? Con sus opositores. Entonces, esa lectura hace que genere adhesión. Sí, no sé si Gaby quiere decir algo de los... No, muy brevemente, justamente me parece interesante la pregunta. Me parece que ambos comparten que no solamente vienen después de golpes militares, sino que de alguna manera se logran presentar como, de alguna manera, como dirigentes populares, ¿no?
sobre todo para el caso posterior de los años 80, el peronismo, bueno, sufrió una gran crisis por la última dictadura militar aquí en Argentina, por la persecución a militantes y activistas. Y en el caso de los años 30 también había una persecución, como estás comentando justamente Eugenia, sobre sectores, no solamente, bueno, del mundo de las izquierdas, vamos a decir así, para de alguna manera generalizar. Entonces, de alguna manera son dirigentes que se logran apoyar en un momento en el cual ofrecen una vacancia para poder captar cierta parte también del electorado bueno, que no tiene una opción política en ese momento quizás. Bien. Tengo una pregunta de mucha actualidad entonces, digo, de más actualidad. ¿Qué contraste advierten ustedes, se advierten con los liderazgos de los Kirchner, Néstor y Cristina, que también tienen una base regional, digo, en términos de la base de poder desde la provincia respecto a, digamos, Buenos Aires, etcétera? Bueno, acá, si querés, Euge, arranco yo. En realidad, justamente lo que motiva a poder preguntarnos por estos dirigentes provinciales es porque en Argentina, durante mucho tiempo, se construyó poder, digamos, desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde las provincias hacia la nación. Justamente el último gran caso serían los Kirchner. El caso, supongamos, de Milei, justamente el presidente actual de Argentina, rompe un poco con esa lógica. Que hay más una construcción de liderazgo desde lo nacional, podríamos decir. De hecho, Milei hasta el día de hoy prácticamente no tiene armados provinciales. Bueno, entonces, ahí lo que nosotros nos estamos preguntando es, bueno, ¿cómo estos dirigentes logran construir poder desde de esquema subnacional? Y por eso nos interesa preguntarnos, bueno, ¿cuáles son esas condiciones de liderazgo? ¿Cómo logra construir poder? Y por eso preguntamos también desde Córdoba, porque es un distrito clave. La idea es justamente tratar de avanzar de alguna manera en una hipótesis explicativa de esa dimensión. No sé si Pues Auge querías decir algo. sí, muchísimas gracias por responderme y por la esperanza que todos estos trabajos me dan de nuevas comprensiones, nuevos abordajes sobre nuestro continente y ojalá que tengamos noticias en el próximo congreso de los trabajos de ustedes ya en vías, ¿verdad? De madurez algunos y de completarlos otros. Hasta luego. Le agradecemos a la doctora por sus comentarios. No sé si las personas que están en línea tengan alguna pregunta o aquí en el salón. Sí. Bueno, primero que todo, ¿me escucho? Más o menos. Sí. Bueno, nada, primero que todo, este, quisiera, quisiera darle las gracias a todos por presentar. Y veo caras aquí en la reunión que han presentado en paneles previos como Albert. Así que muchas gracias. Mi pregunta es para Juan. Eh, yo me crié en los Estados Unidos y siempre se nos habló de este Monroe Doctrine y siempre fue como que vamos a pasar página, ¿me entiendes? En los libros de historia americanos de la escuela superior, eso es como que un tema que se toca así por encimita, como que sí, nosotros teníamos esto, pero hay cosas más importantes. Y nada, me resulta muy interesante esa visión, eh, pero nunca nos dan el contexto o las cosas que ocurrieron. Entonces, desconozco sobre el tema que estás investigando. ¿Qué fue esa guerra? Si me puedes dar más contexto para yo tal vez poder entender mejor la situación, porque desconocía sobre ese caso, no sabía que hubo una guerra entre Chile y España. Eh, Fue muy interesante para mí. Nada. Es una guerra, de hecho, muy poco conocida en la España misma.
ya que las relaciones de España con la República Latinoamericana después de la independencia es un tema que se está investigando recién ahora mismo. Es una guerra que se produce en un contexto de la construcción nacional española, que hasta ahora siempre se había pensado que la independencia de la República Latinoamericana no tuvo mucha incidencia, pero ahora se ve que sí. Los liberales españoles construyen una idea de nación española en la cual un imperialismo informal en las repúblicas latinoamericanas era necesario para alcanzar condiciones favorables a su comercio, por así decir. De hecho, un aspecto interesante, que no me da tiempo tampoco a compartirlo, pero es que Vicuña Mackenna realiza un análisis desde su perspectiva como liberal chileno de qué era lo que España debía hacer para que le fuese bien, ¿no? Y básicamente critica porque él pensaba que España estaba intentando reconquistar Perú y reconquistar Chile también. Entonces denuncia que eso era una mala idea, ¿no? Y que lo que debía hacer era dar toda una serie de propuestas que, de hecho, él sin darse cuenta coincidían completamente con las propuestas que hacen los propios liberales españoles. Es decir, y los propios liberales españoles, a través de la ideología misma que proponía Vicuña Mackenna, habían llegado a la conclusión de que lo que tenían que hacer era intervenir en América Latina y en Chile, ¿no? Entonces, se da un proceso bastante interesante, ¿no? De confluencia de las ideas desde dos puntos de vista completamente separados geográfica, espacialmente y en los propios intereses. Entonces, es una guerra bastante importante, bastante interesante y además, bueno, una cosa curiosa es que a raíz de esta guerra se produce luego también el combate del Callao, que para la identidad nacional peruana es muy interesante. Y aquí en España, en Madrid, la plaza más importante de Madrid se llama la Plaza del Callao, que nadie sabe nunca por qué se llama así. Yo lo descubrí investigando este TCG y bueno, es precisamente por ese combate en el que gana Perú, precisamente. Y de hecho, a raíz de eso se acaba la guerra también. Para mí Callao siempre ha sido la estación de metro. Qué interesante. No, súper, súper. En la República Dominicana, en el mismo tiempo, también España estaba teniendo una guerra. Así que es muy interesante. Yo, de verdad, no sabía eso, así que aprecio su aportación, mano. Mucho éxito a todos, de verdad. Muchísimas gracias por la pregunta también. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, déjame ver en el chat. No sé si los panelistas tendrán preguntas entre ustedes que se quieran hacer o comentarios. Bueno, si no, pues les agradezco mucho a todos, todas y todos, por sus presentaciones, a la doctora por sus comentarios. Y no nos vamos sin antes recordarle que ahora a las 3:10 tenemos una conferencia plenaria titulada Arquitectos de otra América posible, imaginarios de raza y democracia de una vanguardia intelectual y política afrocolombiana en los años 30 y 40 del siglo XX por el doctor Francisco Javier Flores Bolívar. Nuevamente les agradezco mucho por sus presentaciones y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.